He hecho 13 vueltas de este color amarillo y ahora voy a cambiar de color al blanco. También te voy a decir la medida por si el punto es diferente o utilizas otro tipo de hilo. Aproximadamente son 13 centímetros. Para cambiar de color vamos a estoy al final de la vuelta y me tocaría hacer aquí, mira, he hecho ya el punto de cadena y ahora me tocaría hacer el punto deslizado en el tercer punto. Entonces, al hacer el punto deslizado ya cojo mi color nuevo. Entonces 1, 2, 3, en el tercero introduzco el ganchillo y ya saco con el color nuevo. Y ya hemos cambiado de color. Aprieto las dos hebritas para que no se me escape. Y ahora lo que teníamos que hacer son 4 puntos de cadena. 1, 2, 3 y 4. Y ahora hacemos la vuelta igual que la hemos estado haciendo hasta ahora. Ya está hecho el cambio de color. Y ya continúo haciendo la vuelta. Punto alto, un punto de cadena, punto alto, punto de cadena, punto alto. Y ahora te veo cuando vayamos a volver a cambiar de color. Terminada esta vuelta con este color, pero antes de continuar lo que sí que voy a hacer es meter estas hebritas por detrás, las voy a esconder. Voy a cortar el amarillito que teníamos antes, lo separo para que no me encordie y ahora con una aguja lanera pues voy a ir escondiendo las hebras de atrás. Y cambiamos de nuevo de color. Cogemos nuestro color nuevo, ya he hecho mi punto de cadena. Busco el tercer punto y ahí hago mi punto deslizado. Hago mis 4 puntos de cadena. Punto alto en el primer punto alto, un punto de cadena, punto alto en mi punto alto. Y así continúo esta vuelta. Luego ya vamos a hacer lo mismo para cambiar al color blanco. Volvemos a cambiar de color y esta vez como el blanco lo tengo justo detrás, pues lo voy a utilizar directamente. Buscamos nuestro tercer punto, introducimos y ya cogemos el color blanco. También quedaría muy bien con un color crudo. Y sacamos. Bueno, y ahora ya lo que sí que voy a hacer es meter las hebras y vamos a continuar ya con el color blanco. Recordamos que son 4 puntos de cadena, un punto alto en cada punto alto.
Y ya aquí ahora pues depende de la longitud que quieras tu bolso, pues así haces el número de vueltas acorde. Yo ahora cuando llegue arriba del todo, pues te digo cuántas he hecho yo y cuánto me mide. Vale, continuamos así. Bueno, pues en total yo he hecho 22 vueltas de la parte blanca. Así nos va quedando nuestro bolsito. Vale, por aquí, por allá. Y bueno, he medido y de ancho me mide unos 31 centímetros. Entonces yo quiero que de alto me mida al menos 32 o 33 centímetros. Siempre le doy como 1 centímetro o 2 más de alto que de ancho. Pero bueno, eso ya es como tú desees hacerlo. Bueno, pues vamos a hacer ya la parte del final. Para la parte de arriba del bolso, bueno, he llegado a mi última vuelta de mi color este blanco ya del final. Entonces ahora voy a hacer unas vueltas en punto bajo. Mira, justo verás este nudito que justo aparecía en mi hilo. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Cosas que pasan. Entonces hago un punto de cadena y en cada punto voy haciendo un punto bajo. Vamos a ver cómo nos queda con ese nudo. Vamos a ver si nos apañamos. Ah, pues mira, sí, más o menos. Ahora me tocaría hacer otro punto aquí. En cada punto, un punto bajo. Así vamos a seguir haciendo puntitos bajos. Vale, y vamos a continuar así a lo largo de toda la vuelta. Ahora nos vamos a ver al final para ver cómo damos vuelta, cómo empezamos la siguiente vuelta. Llegamos ya al final de nuestra primera vuelta de puntos bajos y ahora lo que vamos a hacer es terminar nuestra vuelta. A ver, ¿dónde está el hilo? Por aquí. Venga, pues nos queda un punto bajo más aquí y ahora tendremos que hacer nuestro punto deslizado en la cadena. Hacemos punto deslizado en nuestro primer punto de cadena y ya tenemos terminada la vuelta. Ahora hacemos un punto de cadena y un punto bajo en el mismo punto. Y ya vamos haciendo puntos bajos en cada punto. Y así vamos a continuar. Continuamos así a lo largo de toda la vuelta. Y ahora te digo cuántas vueltas hacemos o cuántas vueltas hago yo. He hecho en total 4 vueltas y ahora lo que voy a hacer es cambiar de color. Aunque ya lo hemos visto antes cómo hacerlo, antes de hacer mi punto deslizado, cambio con el color, aprieto bien las hebritas por detrás y ahora ya tendría que hacer mi punto de cadena y volver a poner el puntito bajo. Y ya voy a continuar así por el resto de la vuelta. Ahora voy a apretar esas hebritas por aquí y luego las metemos. Entonces lo que tengo que continuar es con puntos bajos hasta donde vayamos a iniciar el asa. Ahora te cuento lo del asa. Bueno, ya me he puesto mis marcadores para señalarme dónde quiero que vaya el asa. Yo las voy a colocar a 10 centímetros. Entonces tenemos que ponerlas por delante y por detrás para no confundirnos y vamos a ir avanzando esta vuelta hasta aquí, hasta el inicio del asa y así te enseño cómo hacerla. Ya llegamos aquí al marcador, lo quitamos y nos queda aún ese puntito del marcador.
Le hacemos y ahora vamos a hacer puntos de cadena. Vamos a hacer tantos puntos de cadena como lo largo que queramos nuestro asa. Yo voy a seguir haciendo puntos de cadena y ahora te digo cuántos he hecho y lo que me mide. Luego esa cadena la vamos a unir aquí, vamos a terminar con ella aquí, así que el asa irá por aquí arriba, así, ¿vale? Para que lo puedas medir. Yo ahora te digo cuántos he hecho. Bueno, terminé la cadena, al final la he hecho de 155 puntos para tener un asa aproximado de 60 centímetros. Entonces, una vez tengamos hecha nuestra cadena, lo que tendremos que hacer es buscar nuestro siguiente marcador para que la cadena vaya así tal cual, unida por ambos marcadores. Buscamos el marcador y simplemente tenemos que hacer ahí nuestro punto bajo. Ahí. Y ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos . A ver si nos va a quedar así, en este lado y en este otro lado del asa. Bueno, pues ahora vamos a continuar así hasta encontrarnos el siguiente marcador. Llegamos al siguiente marcador, lo quitamos, terminamos con nuestro punto bajo y empezamos a hacer nuestro asa con puntos de cadena. En mi caso eran 155 puntos. Una vez terminados nuestros puntos de cadena de nuestro asa, buscamos el siguiente marcador . Y continuamos haciendo puntos bajos. Así continuaremos a lo largo de la vuelta. Ya vamos llegando por aquí al final de... Bueno, al final no, vamos llegando por aquí al asa. Entonces es muy sencillo, porque en realidad lo único que tenemos que hacer es continuar haciendo puntos bajos por toda la cadena. ¿Ves? Vamos haciendo así nuestros puntos bajos en toda la cadena. Así vamos a continuar haciendo nuestros puntos bajos en la cadena. Y continuamos, continuamos, continuamos. Y al llegar aquí, igualmente es seguir continuando por todos los puntos que me encuentre. Al llegar al siguiente asa haremos exactamente lo mismo. Continuaremos por los puntos, haciendo puntos bajos. Nos vamos a ver cuando hayamos hecho esta vuelta y otra más, porque luego vamos a hacer un cambio de color. Como hemos hecho en los otros cambios de color, nos queda por terminar este puntito de naranja, de mostaza. Entonces, vamos a introducimos y ahora cogemos hebra
Y ahora al enhebrar de nuevo ya cogemos el otro color. Y sacamos ya con ese color blanco. Y ya lo tenemos preparado para iniciar el siguiente punto. Estiramos bien las hebras, tiramos bien de las hebritas de atrás para dejarlo tenso. Y ya podemos continuar con el color nuevo. Ahí ves. Yo voy a hacer una vuelta de este color. Solamente en el asa. También lo podrías haber hecho a lo largo de la tira si hubieras querido. Y continuamos así hasta el final del asa. Bueno, pues ya hemos llegado al final del asa. Me queda un puntito más blanco, pero como vamos a cambiar de color, vamos a cortar aquí la hebra del mostaza. Esta la meteremos con una agujita lanera por detrás. Y ahora vamos a coger nuestro hilo mostaza y vamos a hacer nuestro cambio de color. Lo vamos a hacer igual que antes. Comenzamos el punto bajo con nuestro color blanco y ahora tenemos que cambiar de color. Cogemos el color mostaza y terminamos el punto con el color mostaza. Por ahí y por ahí. Vale. Y ahora ya voy a continuar con mi color mostaza. Asegúrate que coges la hebra, que el otro día me pasó a mí, que cogí la hebra que no era la correcta. Sujetamos ahí un poquito atrás, ¿vale? Y ahora seguimos con nuestro color ya mostaza. Ahí. Y ya tenemos ahí nuestro cambio de color. Luego lo que tendremos que hacer es cortar la hebra. Tendremos que cortar por aquí detrás y utilizar la aguja lanera para meterla. Ahora voy a continuar, así es como nos va quedando. Voy a continuar toda la vuelta hasta el asa de atrás y hacemos exactamente lo mismo con el asa de atrás. Llegamos a nuestro siguiente asa, vamos a preparar nuestro color blanco y ahora vemos que este es el último punto que me queda por hacer de color mostaza. Comenzamos el punto, cogemos el nuevo color y saco con el blanco. Tiro por atrás de las hebras. Yo voy a sujetar ahí bien. Y continuamos con el blanco. Bueno, y así continuamos a lo largo de todo el asa. Ya llegando al final del asa, del segundo asa, mira, me queda un puntito más del blanco y luego ya cambiamos al mostaza. Vamos a introducir el ganchillo por aquí, cogemos la primera, ya tenemos dos y ahora cogemos el color nuevo. Y terminamos el punto con ese color. Ajustamos bien las hebras. Y continuamos con el mostaza.
ajustamos bien estos puntitos de aquí. Luego cortaremos hebra y utilizaremos la aguja lanera para meterlos por detrás, para esconderlos. Bueno, pues ya entonces lo que tenemos que continuar ya es haciendo, yo voy a hacer otras 2 vueltas completas, 2 vueltas más del color mostaza, y así ya me va a quedar el asa con otras 2 vueltas por encima. ¿Vale? Nos vemos al final de las 2 vueltas. Bueno, ya terminamos. Vamos a hacer nuestro punto deslizado. Uy, ahora. Y ahora ya con nuestra aguja lanera ya podemos meter por detrás el hilo. Y ya tenemos nuestro bolsito hecho. Vamos a verlo un poquito por aquí. Ahí le tenemos. Ahora te lo enseño completo. Pues ahí está. Así nos quedó nuestro bolso. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil, que te animes a hacerlo y que des rienda suelta a tu imaginación y tu creatividad y bueno, pues le cambies los colores si quieres o le hagas de un solo color como a ti te guste. Yo ya estoy deseando estrenarle, la verdad, así que creo que poco voy a durar en estrenarle. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, pues te agradecería mucho que me dieras un me gusta, que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho y que dieras a la campanita si quieres seguir recibiendo contenido que vaya publicando. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por todo y por ver el vídeo. Hasta luego.